encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día en el cual nos permite el Señor llegar a tu hogar por medio de las redes sociales, y estamos agradecidos al Señor por el ministerio de oración, la familia, que el Señor anhela que a través de la oración, a través de participar con un servicio para el Señor, que es el culto familiar, podemos oír la voz del Señor a través de abrir su santo libro, para que el Señor ministre cada uno de nosotros acerca de los planes que tiene para el hogar. Por eso en este día estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Aquí desde Vía Sky, desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos agradecidos al Señor por el matrimonio, institución sagrada del Señor. En este día, querido hermano, el Señor va a hablar acerca del rechazo. ¿Cuántas veces en el hogar, hermano, se vive un rechazo, tanto en el hombre como en la mujer o aún en los hijos? Por eso el Señor cada día nos invita a acercarnos a Él. Cada vez que el Señor dice, acercaos a mí, es una invitación que te hace el Señor. Estemos, hermano, atentos a la voz de Dios, porque Dios va a hablar, hermano, a la familia, a los padres. Queremos en este día que tu hogar, mi hogar, esté establecido en el orden de Dios. Por eso queremos pedir la dirección del Espíritu Santo, para que sea Él el que gobierne y el que lleve estas oraciones al trono de la gracia. Estamos pidiendo por el matrimonio, que es importante para el Señor. Dios ama la familia. Querido hermano, oye la voz de Dios, y todos los versículos que se mencionan, compruébalos con un escrito está. Nunca cierres un amén con ligereza, siempre ve lo que dice el Señor, y así, hermano, tú comprobarás que escrito está. Por eso es importante abrir este santo libro para oír la voz de Dios.
Por eso en este momento queremos hacer la oración para pedir al Señor su dirección y que Él respalde, hermano, el culto familiar. Que Dios dé gracia, hermano, que al abrir las puertas de tu hogar, tú le abras el corazón, le abras tu casa al Señor para que Él ponga un cerco de protección en cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales. Padre Celestial, humildemente nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, suplicando, Señor mío, el perdón de nuestras faltas, porque hemos pecado contra ti y hemos hecho lo malo. Te ruego humildemente, Señor, que todo lo que se practica, todo lo que se hace en los hogares y sabemos que es pecado, perdónanos, Señor, la indiferencia, porque sabiendo hacer lo bueno cometemos faltas. Te rogamos, amado Jesús, que pongas la convicción en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos mirar el tiempo difícil que está viviendo. Deseamos estar en armonía, deseamos un hogar feliz, deseamos una familia unida y solamente a través de tu voz, a través de pedirte dirección, tú, Señor, has dar gracias. Aquí de rodillas presento el perdón de cada uno de nosotros y te suplico que descienda tu bendición. Perdónanos, Señor, y que la sangre del Cordero nos limpie y nos lave delante del Padre Celestial. Estemos justificados no con oro ni con plata, sino con la sangre del Cordero. Gracias te damos, Señor, porque ponemos la familia, el matrimonio, lo pongo en tus manos y te ruego por aquel que necesita humildemente esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos este día llevando el hogar. Los rechazados son recibidos. ¿Quién recibe, hermano, aquel que es escoria? Aquel que está despreciado, hermanos. Solamente uno. El que comprende tu situación y el que te ama y el que dio su vida por ti, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Mateo 11:28. Y es un versículo, hermano, que muchas veces lo mencionamos en la oración, pero hazlo de corazón, hermanos. Acércate al Señor. En Mateo 11:28, la palabra de Dios nos habla y nos invita en este día. Venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, yo los haré descansar. Querido hermano, el rechazo, el sentirte, hermano, despreciado, el sentirte lastimado, solamente hay uno que puede, hermano, que puede dejar esa carga que tú tomas y le entregas a Él. Él puede tomar esa carga y llevarla por ti. Acércate a Él y pon esa carga para que en este día sientas esa ligereza que solamente viene de la mano del que puede, hermano, cambiar circunstancias y pedir al Señor que toda adversidad por la que pasas, el Señor dé gracia en esta oración. Lo que se va a llamar, lo que se va a testificar son los rechazados son recibidos. ¿Por quién? Por el que te invitó en esta mañana. Venid a mí todos los que sienten ese rechazo, esa negación de cualquiera, acércate a Él, Él te ama y Él te recibe. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos va a hablar en esta mañana, nos va a ministrar, nos va a traer una palabra de exhortación, pero también una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Alguna vez, tal vez, algunos de nosotros, hermanos, nos hemos sentido rechazados por los demás, ya sea por nuestras creencias, ya sea por nuestro estatus social, ya sea por su apariencia, o cualquier otra circunstancia, hemos sido marginados, hemos sido rechazados. Pero sin en cambio, la palabra de Dios nos muestra cómo gran parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo dedicó mucho tiempo a restaurar a los marginados. Así vemos cómo nuestro Señor se rodeó y favoreció a pecadores, a publicanos, a leprosos, a prostitutas, a pobres, a paganos, a lisiados, a enfermos, etc. Una lista interminable, hermanos, de gente que se sentía aislada de la sociedad, porque la misma sociedad, hermanos, los condenaba.
por alguna situación en específica. Por eso el ministerio de Jesús, hermanos, vino a restaurar a todos aquellos que estaban heridos, que estaban desmotivados, que esta misma situación los llevaba a alejarse de su fe. El Señor, hermanos, mostraba compasión, mostraba amor, mostraba bondad por cada alma que él veía descarriada y veía que estaban siendo rechazados, que estaban marginados, pero que también habían sido desechados por la misma sociedad. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sintió y vivió el rechazo del hombre. En la vida terrenal de nuestro Señor, hermanos, desde que Él nació, fue perseguido y condenado a muerte. Y así fue durante los más de 33 años de vida que Él tuvo, que Él vivió ese rechazo y esa marginación, inclusive por parte de su pueblo. Vamos a leer una escritura, hermanos, donde la Biblia sintetiza un poquito acerca de la vida de Jesús, cómo Él sufrió el rechazo y cómo lo vivió. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, y el versículo número 3, la escritura nos los muestra. Isaías 53, 3, la escritura dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Durante todo su ministerio, hermanos, Jesús supo lo que era ser odiado, supo lo que era ser despreciado y supo lo que era ser rechazado. Es por eso, hermanos, que el Señor siente cuando cada uno de sus hijos, hermanos, están en esa condición. Él nos comprende porque lo vivió. Amén. Dice que fue un varón de dolores. En su humanidad, hermanos, Jesús sintió la tristeza, sintió el dolor, sintió la persecución, sintió el odio que la misma gente tenía en contra de él. Sin en cambio, hermanos, a él le tocó vivir estos malos tratos de los hombres impíos, de los hombres, hermanos, que ellos no aceptaban su enseñanza, no aceptaban que de un pueblo muy pequeño de Belén naciera el Mesías, no aceptaban que aquel que había nacido en un pesebre no podían aceptar que fuera el rey de los judíos, no podían aceptar que fuera el Mesías. Y durante todo su ministerio, hermanos, él mostró amor y compasión por los demás. Sin en cambio, el rechazo, él lo sintió. Y aquí volvemos a la pregunta original. ¿Usted se ha sentido rechazado? Jesús, en su propio pueblo, en su propia nación, en su propia casa, fue rechazado. Tal vez, hermanos, esa sea la situación de algunos de nosotros, que en nuestro propio hogar seamos rechazados por alguna circunstancia en específico. Pero sin en cambio la Biblia, hermanos, nos enseña que el Señor previno a sus discípulos y les dijo que el mundo los iba a aborrecer. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo número 18, nuestro Señor les hace esta prevención a sus discípulos. San Juan 15, 18, la escritura dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, da una clara advertencia que los discípulos sufrirían rechazo procedente del mundo. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos de estar apercibidos, debemos estar preparados, porque el mundo con el cual nosotros convivimos, hermanos, es un mundo que nos presenta diferentes medios y diferentes formas de rechazar, y sobre todo al Hijo de Dios. No soportan, hermanos, que un hijo de Dios dé testimonio, que un hijo de Dios sea bien comportado, que un hijo de Dios sobresalga de los demás. Es por eso
que Jesucristo le dice a sus discípulos y nos los dice a nosotros, que el mundo nos va a aborrecer, vamos a sufrir rechazo, vamos a ser marginados, tal vez seamos despreciados, y muchas veces, hermanos, ni nosotros mismos lo sabemos. Es por eso, hermanos, que tenemos que escudriñar la palabra de Dios y tenemos que basarnos a lo que nuestro Señor nos dice, cómo debemos de enfrentar el rechazo. Amén. En el hogar, hermanos, muchas veces el rechazo a la persona que por conocer el mensaje de amor, de salvación, hay un desprecio, se siente hostilidad en esa casa. El Señor, hermano, estuvo rodeado de tanta gente que fue despreciada y Él se acercó cada día más a ellos, porque conocí, hermanos, ese desprecio que desde que inició el ministerio del Señor fue despreciado. Por eso tenemos que buscar cada día más la presencia del Señor a través, hermano, de la oración. En el hogar, hermano, es a donde debemos de practicar más la oración. Te sientes despreciada, te sientes lastimado, varón, te sientes que no valoran el esfuerzo o la dedicación que tienes para llevar el sustento muchas veces a tu casa, a tus hijos, y eres menospreciado. O tu mujer, trabajas demasiado, haces mucho en tu hogar y ni siquiera hay una atención para ti y te sientes, hermana, humillada. El Señor nos invita en este día, Mateo 11:28. Venid a mí. Ve a Él, hermana. Presenta tu hogar. Presenta tu familia. Ora, hermano, por el que te estás lastimando. El Señor pide la oración para aquel que busca enemistad entre ti y Él. El Señor nos demanda que oremos más por los que nos persiguen, por los que nos vituperan, por los que nos rechazan. Por eso en este día, hermanos, el hogar es a donde hay batallas, a donde hay guerras. Pero recordemos, hermano, que la guerra no es nuestra, la guerra es del Señor y Él vencerá, pero si a través de la obediencia a su palabra nos unimos a Él, a través de honrarlo, llevando, hermano, la oración, el oír la palabra de Dios, instruir a los niños para que en su camino, todo aquello que pase en su caminar, el niño tenga conocimiento de que es de Dios. Por eso está llevándose en este día rechazados, los rechazados son recibidos. El Señor, hermano, está dedicando todo ese tiempo con sus brazos abiertos y nos invita, venid a mí. Por eso este día, hermano, que esta palabra sea un aliento, una promesa, que no estés solo, que el Señor te escucha, que el Señor oye, que lo que estás viviendo en tu hogar, que las luchas que estás pasando, el Señor sabe todo lo que te está sucediendo, pero Él te dice, venid a mí, dame esa carga, dame ese peso y toma mi yugo que es ligero y fácil de llevar. Esta palabra sagrada es un bálsamo, hermano, es un refugio, es una medicina para esas heridas que te han causado el rechazo. Por eso se está llevando en este día, hermano, la familia. Rechazos sí hay, hermanos, desprecios sí hay. Y más cuando uno está testificando el amor de Dios y la persona no practica, no hace lo que Dios dice, hay un rechazo y un odio porque todo eso viene del enemigo. Por eso Dios nos invita que cada día busquemos más de su presencia a través de la oración, pero también a través de oír la voz con su estudio de su palabra. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos, nos va a mostrar a través de todas las promesas que nos deja por escrito de cómo debemos de afrontar el rechazo. O sea, qué actitud como hijos de Dios, como cristianos, aún dentro de nuestra tribulación, dentro del rechazo que estemos sufriendo, podemos enfrentarlo y no nada más enfrentarlo, sino vencerlo. Es por ello que debemos de escuchar la voz de Dios a través de lo que dejó registrado aquí en su santa palabra. En el Salmo número 94 y el versículo 14, el salmista, hermanos, nos da esta promesa donde dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad.
El Señor, hermanos, nunca nos va a abandonar. Nunca va a abandonar a un hijo fiel. Nunca va a abandonar a un hijo de Dios, hermanos, que es piadoso, que es ferviente, que se esfuerza por obedecer lo que la palabra de Dios dice. Pero sin en cambio estamos en un mundo, hermanos, y estamos en una pelea, en una contención que es espiritual. Y en el terreno espiritual, hermanos, es donde nosotros tenemos que vencer. Nosotros debemos de tener ese carácter de mansedumbre que Cristo mostraba, ese carácter bondadoso, ese carácter de amor. Debemos de hacer lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Cuando nosotros seamos rechazados, lastimados o marginados, la Escritura dice que debemos de poner la otra mejilla y debemos de orar por los que nos lastiman. El Señor no nos va a desamparar, hermanos, es una promesa de Él. Pero sí nos anima a esforzarnos y hacer nuestra parte. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer, hermanos? Siguiendo sus indicaciones. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31 y el versículo número 6, aquí la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta también para guardar una actitud cristiana. La Escritura dice, esforzaos y cobrad ánimo, o sed valientes. Dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿De quién? De los enemigos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y nos vuelve a dar la promesa. Dice, no te dejará ni te desamparará. Bajo cualquier circunstancia, el que confía en el Señor debe de poner en práctica su fe para que su promesa en nuestra vida, hermanos, tenga un efecto. Por eso la Escritura dice, no te dejaré ni te desampararé. El apóstol Pablo más adelante, hermanos, da instrucciones al pueblo de Dios de poner en práctica su fe. Y este es un paso importante que aquel que se siente rechazado, marginado o desechado debe de poner en práctica. Debe de poner en práctica su fe. Porque tal vez a nosotros no lastimen, hermanos. Tal vez a nosotros nos hieran o nos ofendan. Pero nuestra fe debe de permanecer fuerte. Pero es nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesús. Y esa es la que nos va a dar ese valor de lo que nos hablaba la Escritura. Por eso dice que nos tenemos que esforzar y tenemos que ser valientes. ¿Para qué? Para permanecer firmes en las promesas de Dios, aun y cuando seamos desechados por los demás. El apóstol Pablo, como lo decíamos, da instrucciones al pueblo de Dios de cómo deben de comportarse cuando son rechazados o cuando son marginados. Aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo número 5, la Escritura dice lo siguiente, sean vuestras costumbres sin avaricia. Esta es una recomendación que el apóstol nos da. Dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La palabra costumbre, hermanos, en el idioma griego es una palabra que se escribe como tropos y esto significa actitud, conducta o carácter. Entonces es importante, hermanos, que sepamos la definición de lo que estamos leyendo. La palabra de Dios está diciendo, sean vuestras costumbres, es decir, sea vuestra conducta, sea vuestra actitud o sea vuestro carácter, sin avaricia, es decir, sin afán. La avaricia es un afán desmedido. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y no se está refiriendo, hermanos, a nuestras posesiones materiales. Se está refiriendo a nuestra personalidad. A cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos dio sus rasgos distintivos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Físicamente somos diferentes, pero la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Es decir, si los demás nos rechazan por alguna situación personal, hermanos, el que nos ama nos promete que no nos va a desamparar ni nos va a abandonar.
Es por eso, hermanos, que la Escritura nos exhorta a que sean vuestras costumbres, hermanos, sin avaricia. Vamos a agradecerle a Dios por la vida que nos ha dado, por las oportunidades que nos ha dado. Aun y cuando, hermanos, suframos de rechazo, aun y cuando nos margine la gente, hermano, nuestra fe está puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque su promesa está. Dice que no nos dejará, pero tampoco nos va a desamparar. Así que, hermanos, la Escritura es tan sencilla y tan clara de entender que nosotros nos tenemos únicamente que esforzar, que no desviarnos de nuestra fe, y aun y cuando estemos en medio de esa situación, hermanos, nuestros ojos deben de estar en Jesús, porque su promesa permanece y su promesa es para los que la creen. Ahí es donde nuestra fe entra en acción. No te dejaré y no te desampararé. Amén. En esos momentos que pasamos, hermano, dolor, tristeza en la familia, en el hogar, recordemos, hermanos, que las promesas nos las ha dejado el Señor para ánimo, para estar esperando esa gloriosa venida de que el Señor no deja a nadie, hermano. El Señor no desprecia a nadie. El Señor, hermano, no te trata como la humanidad te trata. Ve a Él en esta mañana, pon tu familia, practica el culto familiar, hermano. Que en el hogar, hermano, es a donde la atmósfera es tensa. Es pedir al Señor cada día, Señor, pon cercos en mi hogar de protección. Cúbrenos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Hay desprecio, hay actitudes, hermano, que son dolorosas en la familia. Estemos buscando, hermano, a través de la santidad de su palabra, que el Señor hable a tu hogar, que el Señor vea, tú pon tu hogar y el Señor te mostrará su plan en tu vida, para tu vida de salvación. Por eso es importante, hermano, que los versículos que se testifican en este día, anótalos. Porque cuando tú estás afligida, recuerda que el Señor te dice, no te dejaré, porque siempre te ampararé con la diestra de mi justicia. Siempre recuerda esas palabras, hermano. El Señor no desprecia a nadie. El Señor tiene oportunidad en este día de que tú vayas a Él si te has alejado, si no crees en sus promesas, habla con Él y dale los motivos por el cual tú no lo buscas. El Señor escucha y ve la actitud del corazón. Estamos llevando, hermanos, el culto familiar. Estamos llevando el matrimonio, los hijos, que a cada padre, a cada madre, hermano, duele que muchas veces nuestros hijos no quieren saber nada de Dios. Rechazan, hermano, la oración, rechazan. No, hermanos, háblales del amor de Dios. La oración es una comunicación con Dios, es una conversación que tú vas a tener. No es un rezo, no es algo repetitivo, es algo que en este día tú quieres hacer. ¿Qué planes tienes para este día? ¿Qué proyectos? ¿Tienes la luz de Dios, la dirección de Dios para que ese proyecto marche bien? Ese plan que estás tratando en este día, ¿cómo vas a hacer para que eso funcione? Llévalo a Dios. Llévalo para que Él dirija, para que la puerta que vas a tocar, el Señor la abra. Todo lo tenemos que hacer, hermano, pidiendo la dirección del que nos da la vida. En el hogar, hermanos, hay madres y hay padres que dicen cómo hablarle a mi hijo, cómo hablarle a mi niño, a mi joven, porque ahora hasta los niños más pequeños ya dominan la casa. Lo que diga el niño se hace. Lo que diga este joven se hace porque pues tiene voz y voto y lo que él decida se hace. No, hermanos, Dios nos va a tomar cuentas de la vida de ellos, de lo que tú hablaste y de lo que tú respaldas. Si eso es bueno y Dios lo da, hermano, será de bendición. Pero si eso es que Dios está rechazando eso, no va a ser una bendición. Va a ser vergüenza del padre o de la madre. Encaminemos, hermano, a los jóvenes, encaminemos a los niños. Pidamos la dirección en este día. Si tu hijo está rechazando lo que tú dices, hermano, examina tus palabras, examina tu actitud. Pídele a Dios la dirección, madre, padre, abuelo, abuela, que también muchas veces los niños están al cuidado de ellos.
Hermano, pidamos que cada niño, cada joven esté guiado por la dirección de Dios a través, hermano, de llevar la oración y el estudio de la palabra de Dios con el culto familiar. Desde temprano, hermanos, enseñémosle a que la oración es tan importante. El pedir la dirección de Dios, el pedir una bendición de Dios por medio de la oración. Por eso se está llevando los rechazados son recibidos. ¿Quién nos recibe, hermanos? Solamente el que tiene amor por nosotros. Y si ese amor lo pone Dios en tu corazón, tú, hermano, vas a comprender muchas cosas de las cuales tú has rechazado o te han rechazado. Así es, la palabra de Dios, hermano, nos da promesas. Estas promesas, hermanos, son para creerlas y son para vivirlas. Las promesas de Dios, hermanos, las recibimos por fe, pero también las mostramos por fe. Es por eso que la Escritura nos ha dado esas promesas, hermanos, de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar bajo cualquier circunstancia. Y esto, ¿cómo actúa en el cristiano? Porque es una promesa que la debemos de aceptar y la debemos de vivir. Pero ¿cómo va a ser la reacción del cristiano? O sea, ¿qué efecto va a tener en mi vida estas promesas de Dios? Bueno, la Escritura nos lo dice aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo número 6. La Escritura dice lo siguiente, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí está la respuesta, hermanos. Tener la confianza en Dios, que bajo cualquier circunstancia, por muy adversa que sea, o por muy lastimados que estemos, el Señor, hermanos, es nuestro ayudador. Porque yo confío en Él, confío en sus promesas, confío en que Él me va a sostener bajo cualquier circunstancia. Y la Escritura dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La Escritura, hermanos, cuando nos dice que un cristiano, que un hijo de Dios es rechazado o que es marginado, debe de estar tranquilo y confiado dentro de su aflicción, sabiendo que si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Por eso la Escritura dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El apóstol Pablo, hermanos, ratifica esta enseñanza en el libro de los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31, la Escritura dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas palabras son de ánimo, hermanos. Estas palabras son de esperanza. Estas palabras son para elevar nuestro entusiasmo, nuestro ánimo. Estas palabras, hermanos, son para levantar al afligido, para levantar a aquel que está entristecido, para levantar a aquel que está adolorido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios siempre está de nuestro lado, hermanos. Siempre está del lado del justo, siempre está del lado del piadoso. Pero para aplicar su justicia, hermanos, hacia nuestros enemigos, los que nos rechazan o los que nos marginan, también son los enemigos de Dios. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir, hermanos, que Dios nos da a cada uno lo que merecemos. Usted hace el bien, Dios lo va a bendecir. Usted hace el mal, Dios lo va a condenar. Esa es la justicia divina. Dios defiende a los justos, hermanos. Y los enemigos del hombre, hermanos, los enemigos de los hijos de Dios, son enemigos de Dios. La palabra de Dios aquí en el Salmo 118 y el versículo número 5 nos dice lo siguiente. Salmo 118, versículo 5 dice, desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. La palabra Jah, hermanos, es una abreviación en hebreo del nombre del Señor, Yahweh. Por eso la Escritura dice, desde la angustia invoqué a Jehová, a Yahvé, al Señor,
ajá, y me respondió. El Señor responde, hermanos. El Señor responde a su clamor. El Señor responde a su necesidad. Por eso es de que la Escritura nos dice que debemos de estar confiados, porque no nos va a dejar ni a desamparar. Amén. Tal vez, hermanos, la respuesta a nuestra oración no llegue de inmediato. Pero ahí es donde Dios prueba nuestra paciencia. Ahí es donde Dios prueba nuestra obediencia. Porque muchos se desaniman, hermanos, a no ver la respuesta del Señor. Pero el Señor está tratando con nosotros. Porque muchas veces lo que pedimos, hermano, no está en armonía con la voluntad de Dios. Por eso aquí el salmista dice, desde la angustia, es decir, desde los momentos de tribulación, de los momentos de persecución, de los momentos de rechazo, de los momentos de dolor, de tristeza. Y se invoqué a Yahvé y me respondió. Esa es la promesa, hermanos. Dios responde. Y dice la Escritura, y se me puso en un lugar espacioso. Cuando usted está en un lugar espacioso, hermano, está libre. No tiene estorbo alguno. Se siente usted con esa libertad que el Señor le da. Y al salmista, en medio de su angustia, lo pone en un lugar espacioso, donde ya no había estorbos, donde él podía, hermanos, con toda tranquilidad, alabar, bendecir, orar al Señor. Nosotros buscamos que ese lugar espacioso, hermanos, nos los dé el Señor para quitar todo estorbo de nuestra vida. En el versículo número 6 de este mismo salmo, del Salmo 118, la Escritura dice, Salmo 118, 6, dice, Jehová está de mi lado. Qué promesa tan bonita en el versículo 6. Jehová está de mi lado. O Jehová está conmigo. Dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y aquí una vez más, hermanos, la palabra de Dios confirma que nosotros no debemos de tener temor dentro de la tribulación. Si dentro del rechazo, si dentro de la marginación, nosotros caemos en el temor del hombre, hermanos, eso nos va a llevar a otros males. Nos va a llevar a un momento de angustia, a un momento de depresión, a un momento de ansiedad y muchas otras consecuencias. Y el adversario, hermanos, se goza cuando ve a los hijos de Dios que están sufriendo. Y ellos, en lugar de esforzarse y de confiar en Dios, hermanos, caen en la trampa del adversario. Por eso estamos leyendo, hermanos, promesas para que los rechazados, hermanos, vuelvan a reconciliarse con Dios. Amén. En el versículo número 8 del Salmo 118, la Escritura sigue diciendo, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El hombre, hermanos, es manejado por la astucia del adversario para poner trampas en el hombre, para que caigan en la angustia, en la desesperación y se alejen de Dios. Ese es el plan del adversario. Él usa, hermanos, a cualquier persona, cualquier situación, cualquier circunstancia, la usa para alejar al hombre de Dios. Por eso la Escritura nos exhorta a confiar en Dios. ¿En qué tiempo? En los tiempos de dolor. Porque recordemos, hermanos, que Dios no se alegra cuando nosotros sufrimos. Dios muchas veces permite que el sufrimiento en el hombre, hermanos, pero para que el hombre sea forjado. Para que dentro del fuego de la tribulación, hermanos, salgamos más limpios, más puros, más refinados. Ese es el propósito de Dios. Por eso la Escritura nos dice, mejor es confiar en Dios que en el hombre. Amén. Los seres humanos, hermanos, suelen traicionar la confianza depositada en ellos. El hombre, hermanos, es egoísta, el hombre es soberbio, el hombre ve por lo suyo. Aun y cuando, hermanos, cause dolor a los demás, el hombre siempre ve por lo de él. Estoy hablando del hombre impío o del hombre tibio. Pero el Señor nunca defrauda, hermanos, a los que confían en Él. El profeta Jeremías exhorta de una manera muy dura a aquel que pone su confianza en el hombre,
Y aquí es donde vamos a ver la contraparte de lo que es confiar en Dios y de lo que es confiar en el hombre. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 17 y el versículo número 5, la escritura dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito. La palabra maldito, hermano, quiere decir perverso. Pero también la Biblia presenta esta palabra de maldición como alguien que ha sido condenado o como alguien que ha sido castigado por la justicia de Dios. Así es como Dios ve al hombre que cae en esta circunstancia. Y la escritura dice, y pone carne por su brazo. ¿La carne qué significa? La carne significa al hombre. La carne significa a la vida que Dios nos ha dado. Y su brazo significa el poder. Da a entender que su vida la pone en el poder del hombre y no en el poder de Dios. O sea, la misma escritura, hermano, nos presenta esta ilustración para que nosotros podamos discernir, podamos entender cuál es la voluntad de Dios y que nosotros siempre debemos de poner la confianza en Dios, no en el hombre. Amén. Porque no hay justo ni aun uno, dice la escritura. Es por eso, hermanos, que aquel que se sienta desechado, que se sienta rechazado, que se sienta marginado, debemos de poner nuestra confianza en Jehová, porque nos da, y hemos leído las promesas que nos da, dice que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Nuestra confianza ante todo, hermanos, como creyentes, debemos de confiar cada día en la gracia del Señor, en sus promesas, en su palabra. No debemos despreciarla ni dudar de ella. Muchas veces buscamos la confianza en el hombre y ponemos cargas en brazos humanos en vez de los brazos divinos del que puede sostener y puede deshacer toda obra en contra tuya, toda obra de mal. Por eso este día, hermanos, estamos llevando el culto familiar y deseamos que si por primera vez estás escuchando, hermanos, que el ministerio de oración está poniendo la familia, es institución del Señor, hermano, el matrimonio. Pon tu hogar, hermana, pon tu familia. Dios no te desprecia. Si por X motivo, o tú sabes por qué, no estás llevando tu hogar a los brazos de Dios, y si en este día has escuchado la palabra de Dios, pide al Señor que te dé la gracia, que te despierte en ti el espíritu de sabiduría, de gracia, para que todo lo que hagas, hermano, esté dirigido por el Señor. Confiemos, Señor, hermanos, en que el Señor, cada promesa que da se cumple. Para los que aman, todo nos ayudan a bien. El Señor nunca prometió, hermanos, que nuestra vida iba a ser fácil. Íbamos a tener pruebas, tribulaciones, pero saldremos victoriosos si pasamos pruebas, hermano. La prueba produce fe y la fe paciencia. Y la paciencia no quiere decir estarnos quietos, es perseverar cada día. Es, hermano, llevar esa palabra a nuestros hijos, a nuestro hogar. Y que en ese hogar, hermano, haya una atmósfera de paz. Porque cuando está la palabra en el corazón tuyo, en el de tu esposo, en el de tus hijos, hermano, esa casa está siendo dominada por la mano de Dios. Pero si no invitas en este día y abres las puertas de tu hogar para que Cristo reine en esa casa y que el cimiento de ese hogar sea en roca, y la roca es Cristo, hermano, que edifique tu casa. Porque si Jehová no edificare ese hogar, en vano trabaja, hermano, y hermano, en vano vela la guarda. Por eso, hermano, en este día tenemos que buscar cada día el consejo de Dios, que el Señor edifique hogares, que el Señor construya, hermano, ese cimiento por medio de la fe, por medio de la oración y por medio de su estudio. Pidamos a Dios en este día que lo que estamos viviendo de rechazo, de repudio, ponlo en las manos de Dios. Pide al Señor que Dios dé gracia y sane ese corazón que se siente derrotado, que se siente ofendido, que se siente rechazado y lastimado. El Señor es bueno. Acércate a Él. Hemos oído sus promesas y Él en ningún momento te dice,
te desprecio. Él te dice, venid a mí. Y es lo que estamos llevando en este día. Pon esa promesa en tu oración. Oremos, hermano, con la voz de Dios. Cada vez que tú ores, hermano, ora con la palabra de Dios. Venid a mí, todos los que estéis cargados, trabajados, yo los haré descansar. Deja esa carga pesada. No la sigas llevando en tus hombros. Entrégala a Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Pon tu hogar, pon tu matrimonio, pon a tus hijos. Y que esa carga el Señor la va a hacer ligera. Oye la voz de Dios a través de estas promesas. Entreguemos cada día nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida en las manos de Dios. Así es. La palabra de Dios, hermanos, nos ha mostrado dónde debe estar nuestra confianza. Así como el profeta Jeremías nos estaba exhortando a no poner la confianza en el hombre, después nos dice en quién debemos de poner la confianza. El hombre, hermano, se condena a sí mismo cuando confía en el hombre. Sin en cambio, aquí contrasta lo que es la maldición que el hombre trae y lo que es la bendición que Dios trae. Aquí en el versículo número 16 de Jeremías 17, el versículo 7, la escritura dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Amén. O sea, aquí contrasta, hermanos, la maldición que da al hombre que confía en el hombre, pero aquí nos da una bendición. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El hombre rechazado, hermanos, por el hombre, pone su confianza en Dios, que no desecha a nadie, ni aun al más vil pecador. Esa es la confianza que tenemos, hermanos. ¿Se siente usted mal? ¿Se siente usted deprimido? ¿Se siente usted en ansiedad? ¿Se siente usted rechazado por una sociedad en la cual vivimos? ¿O por cualquier motivo se siente usted marginado? Nuestra confianza está en Jehová. Vamos a leer un ejemplo bíblico, hermanos, cómo los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo caían en este tipo de errores, rechazaban a todo aquel necesitado que se acercaba a Jesús y Jesús los reprende. Vamos a leer esta historia que se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 15, del versículo 22 y 23, donde en cierta ocasión se presenta a Jesús una mujer cananea, es decir, una mujer pagana idólatra, para pedirle liberación para su hija. Y los discípulos de Jesús la rechazan, pidiéndole a Jesús que la despida. La escritura dice lo siguiente, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Este pasaje, hermanos, nos recuerda a la mujer samaritana. Este pasaje también nos recuerda a la mujer sirio-fenicia, que también fueron rechazadas. Pero Jesús enseña a sus discípulos no rechazar o marginar a nadie. Jesús enseña a sus discípulos no rechazar ni marginar al que busca a Dios, no importando su raza, su posición social. Jesús no hacía acepción de personas. Y aquí es donde nosotros, hermanos, nos podemos identificar. Muchas veces nos sentimos rechazados o marginados por nuestra posición social, como lo mencionábamos hace un rato. Muchas veces nos sentimos rechazados por nuestra apariencia física. Muchas veces nos sentimos rechazados por nuestra manera de pensar. Muchas veces nos rechazan por nuestro carácter, por nuestra educación, por nuestra conducta. Por muchas cosas podemos ser rechazados. Pero Jesús, hermanos, en esta situación donde los discípulos, hermanos, rechazaban a esta mujer, Jesús la aceptaba. La escritura sigue diciendo aquí en el versículo 24 y 25 de San Mateo 15, y él respondió, Jesús, y dijo,
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. El Señor, hermanos, está muy claro en cuál fue parte de su misión. Dice que él vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios que somos lastimados, Jesús vino a restaurarnos. Jesús vino a levantarnos. Jesús vino, hermanos, a poner esa confianza solamente en Él, a traernos alivio. Muchas veces nos preguntamos, si yo soy cristiano, si yo obedezco a Dios, si yo oro a Dios, entonces ¿por qué sufro? Entonces ¿por qué estoy pasando esta tribulación? Entonces ¿por qué tengo problemas en mi hogar o con mis propios hijos? Hay muchas preguntas, hermanos. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es confiar en sus promesas, acercarnos a Él, porque la Escritura ya lo dice, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a ayudarnos. Por eso la Escritura decía que no debemos de confiar en el hombre, sino que debemos de confiar en Jehová. En ocasiones, por nuestra desesperación, hermanos, buscamos consejo en el amigo, en el vecino, en el hermano de la iglesia, en algún consejero, siendo que tenemos nuestro mejor consejero aquí en la Biblia. Por eso la Escritura dice que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque nuestra confianza, y lo hemos leído, está en Jehová. La Escritura, hermanos, sigue diciendo aquí en San Mateo, en el capítulo 15, versículo 18, cómo Jesús responde a sus discípulos. San Mateo 15, 28, la Escritura dice, entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanado desde aquella hora. Recordemos, hermanos, que esta mujer era una mujer cananea, era una mujer que no profesaba la fe de los discípulos, era una mujer que tenía una hija enferma. Sin en cambio, Jesús no la discriminó, Jesús no la hizo a un lado, Jesús no la marginó, Jesús no la rechazó. Y a esta mujer, hermanos, que era incrédula, le dice, grande es tu fe. Se da cuenta, hermanos, cómo ella ya no confió más en el hombre, sino que confió en el Dios Todopoderoso. Y esa fe es la que debemos de ejercer. Y más nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de ejercer la fe y ponerla por obra. Dice, hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que ella quería? La sanidad, pero no para ella, la sanidad para su hija. Entonces aquí, hermanos, el poder de Dios se manifestó en esta mujer incrédula, pero la favorecida fue la hija de la mujer. Dios actúa de esa manera. Dios no conocía a esta familia, Dios no conocía a la hija, Dios no se preocupó por el crecimiento que ella pudiera tener espiritual, sino que Dios la sanó. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es la situación de cada uno de nosotros en este día? Nos sentimos rechazados, nos sentimos marginados, aún dentro de nuestro propio hogar. La Escritura nos ha dicho que el Señor está con nosotros, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que la confianza la tenemos que poner en Jehová de los ejércitos, que tenemos que ejercitar nuestra fe y que dentro de toda esta situación que estamos pasando de rechazo, de marginación, Dios, hermanos, nos está probando. Dios nos está moldeando. Dios está quitando toda escoria que pueda estorbar nuestra vida espiritual. Es por eso, hermanos, que estas palabras que hemos leído sean palabras de exhortación para que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Señor y que Él nos dé, hermanos, esa fuerza de voluntad, ese dominio propio por buscarlo a través de su Escritura y por hacer, hermanos, lo que Él nos manda hacer, que tenemos que hacer personas, hombres y mujeres piadosos,
honestos, correctos, aún dentro Amén. de nuestra tribulación. Estamos llevando el culto familiar, querido hermano, y deseamos de todo corazón que estas promesas que nos dé el Señor en este día las pongamos por obra en nuestra oración. Vamos a orar en este momento poniendo el hogar, la familia, poniendo especialmente las familias que están afectadas, pidiendo a Dios su sabiduría, su gracia y su dirección. Venid a mí, todos los que estéis cargados, trabajados, yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, aquí de rodillas humildemente ante tu presencia, hemos oído tu voz, Señor. Nos has consolado a través de un escrito está. Te rogamos humildemente, Señor, que ese bálsamo que hemos escuchado, que es tu amor, tu palabra, cada día lo añoremos, Padre amado. Te ruego humildemente por aquellos hogares, por aquellas familias que están pasando tribulación, tristeza, están pasando pruebas, amado Padre. Y te ruego, Señor, un cerco de protección para cada uno de ellos. Oramos, amado Dios, por aquel que está llevando oración, que está estudiando tu palabra, que está guiando a sus hijos. Cada día aumenta la fe de ellos, Señor. Oramos, Padre, para que la perseverancia en la oración y en el estudio de tu palabra no falte en los hogares. Ponemos, Señor, las familias, los hogares, clamamos por los hijos, clamamos por nuestros nietos y rogamos tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Padre Celestial, te doy gracias por estos momentos en los que tú nos has invitado. Venid a mí. Gracias por la invitación de esta mañana y te pido, Señor mío, que descienda tu bendición sobre los hogares, sobre las familias. Gracias, Padre, porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay y que Dios bendiga el hogar, el matrimonio, institución sagrada del Señor. Bendiciones, amén.